Hola amigos, ¿cómo están? Espero la pasen de lo mejor en esta Navidad. Hoy les presento el cómo hacer una noria de poliestireno para su Belén. Espero sea de su agrado, me den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Empezaremos haciendo en un cartón de los que ustedes quieran los patrones con las medidas que les presento. O podrán ver en el enlace que les dejo en la descripción del video, en donde podrán observar sus formas, tamaños y cantidades de pieza a utilizar. Para ya hechas, recortarlas en poliestireno, las cuales se colocarán tal como se aprecia en el video. También requerimos de cartón cascarón de huevo, con el cual realizaremos unos 4 círculos de 14 centímetros de diámetro, dibujándole 8 líneas radiales de 45 grados cada una. Recortando a su vez aros de 1 centímetro de ancho, para estos pegarlos en pareja y nos queden dos piezas iguales. No olvidando dejarle marcadas las líneas de 45 grados, así como otras a la mitad del espacio entre estas. Para el centro del círculo utilicé un engranaje de plástico y le pegué pedazos de moldadientes de más o menos 1 centímetro de largo, pero ustedes los pueden hacer con el material que quieran. En el cual pegaremos también un círculo de corcho en donde se unirán las 8 radios hechos de cartón gris de 6 centímetros de largo por 8 milímetros de ancho. Para luego también pegarle pedazos de cartón de 1 centímetro por 8 milímetros en los espacios centrales entre estos y así completar el total del aro. Para ya pegados, unir el segundo aro doble. No sin antes darle tanto a los aros así como a los pedazos de cartón gris el acabado imitación madera. Tal cual lo hicimos en el video de la carreta, mismo que aparecerá en este momento arriba en su pantalla por si no lo han visto. La base la realizaremos de poliestireno, recortando en el centro un hueco de largo y ancho igual a las piezas primeras realizadas. En donde podrán ver un cambio de medidas en la base de los triángulos, que en lugar de 3,5 centímetros deberán ser 5 centímetros. Así también a este le pegamos unos pedazos de cartón por donde pasará el eje de la rueda para prevenir se desbocinen los orificios donde pasará este, cuidando ubicarlos y hacerle su perforación exactamente en sus respectivos lugares. Así también colocaremos un pedazo de cartón donde descansará el eje del engrane vertical, el cual hará girar el círculo realizado anteriormente, siendo este solo para ubicar en su lugar sin necesidad de que penetre en el poliestireno. Este lo realizamos con un par de engranajes de plástico y tiras o pedazos de PVC sacados de una tarjeta de este material, pegados a un palito redondo de madera, ayudándonos de un cartón gris con acabado imitación madera para ubicarlo en su lugar correspondiente, para así poderlo embonar en la pieza pegada al círculo o rueda y poderlo hacer girar al mover tal como podemos apreciar en el video.
Pero antes de colocarlas en su lugar y pegarlas por completo, solo pegamos algunas piezas, para después recubrirla con yeso, tal como lo hicimos en el video anterior a este, aplicándole primeramente en las partes que indico, así como haciéndole su textura tipo piedra, para lograr algo como se muestra, ya que así se nos facilita hacer su correspondiente acabado. Para ya hecho, ahora sí, pegarlos y aplicarle por completo el yeso en las partes faltantes. Y al secar, poderle dar la vuelta en las esquinas a las boquillas que así lo requieran. Ya terminado el acabado y tal como lo hicimos en el video anterior, aplicamos porcelanizador solo sobre las piedras, no en las boquillas, para al aplicarle la pintura negra o sombra café aguada penetren en estas, para después aplicarle piedra por piedra el color o los colores que tengamos considerados. En el círculo rueda colocamos en el frente unos jarritos, los cuales pegamos y amarramos con cordón sobre cada uno de los radios completos de este. Pintando de negro el engranaje, por así decirlo, que va pegado en la rueda, que embonará con el vertical para que lo haga funcionar o dar vuelta. En el cual colocaremos una pieza de plástico que nos servirá para evitar se baje de más el eje vertical, y la cual coronaremos pegándole una pieza de plástico de las que encontramos en algunos ganchos para saber la medida de alguna prenda de vestir. En esta colocaremos la rama, la cual servirá para amarrar el burro, el cual no aparece, el cual hace dar vueltas a la rueda. La pieza vertical la colocamos ya terminada de pintar todas las piedras. Para después pegarla en su lugar en la base y así colocar la rueda cuidando embonen las dos piezas correctamente. Para después colocar y pegar dos piezas de cartón, donde descansará y se pegará el ducto de cartón imitación madera en forma de escuadra, el cual es el que canaliza el agua recogida por los jarros. Para después obtener algo como se muestra. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.